2, parte 2 de la rueda de prensa del doctor Leonel Fernández, concientizando al pueblo con relación a la reforma fiscal. Adelante, vamos con el próximo corte, David. Pasando de 697 millones de dólares en el año 2020 a 1.300, casi 1.400 millones de dólares en el 2023. Es decir, tú casi duplica el subsidio al sector eléctrico, lo que da una idea de la dimensión del fracaso que este gobierno ha tenido en materia de electricidad. Aumentar los subsidios. Ahora, ese es un gasto que va a donde la nada, es echarlo a la basura, pero a su incompetencia, debido a su incompetencia, y a pesar de haber subido la tarifa a los consumidores. El gasto en publicidad, se ha hablado tanto del gasto en publicidad, aumentó en 56.6%, lo que representó un aumento de 3.643 millones de pesos en el periodo de gobierno del Estado. Ahora, aumenta los salarios, pero también aumenta el número de empleados públicos. ¿Cuánto ha sido? El gobierno del PRM ha agregado durante el primer periodo de gobierno 97.700 empleados. En 4 años hemos entrado casi 100.000 empleados en la nómina. Y eso representa un incremento de 15.14% para un total. Ahora hay en la nómina pública casi 734.000 empleados públicos, con casi 100.000 que agrega el terreno. Eso está en la nómina pública y es el mayor número de empleados públicos registrados en toda la historia de la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa con la nómina? La nómina pública creció, solamente el crecimiento creció en 135.258 millones de pesos, o sea, creció un 66%. Ahora, esos 135.000 millones en que ha crecido la nómina está por encima de la meta de recaudación que aspira a esta reforma fiscal, que son 122.000. No sé si ustedes dan cuenta de la magnitud de lo que estamos diciendo. O sea, solamente en el crecimiento de la nómina hay más dinero que lo que se aspira con la reforma fiscal. El diablo. Ahora, hay 5 instituciones claves titular, gobierno, es un titular. que se han llevado la mayoría de esos recursos. Son el Ministerio de Administración Pública. Ese ha aumentado en un 186%. Ese tiene que reformar y ese ha aumentado más. El Ministerio de Energía y Minas, la del fracaso, eso ha aumentado en 139%. El Ministerio Interior y Policía, 120%, y va resuelto el tema de la criminalidad en la República Dominicana. Está el tema de la Presidencia de la República con un 117%, y el Ministerio de Defensa un 108%. Es decir, 5 instituciones han tenido un crecimiento por encima del 6% en el gasto público. Y el que más es precisamente el Ministerio de Administración Pública, por eso decimos que hay que reformar al reformador, porque ese tiene ese problema. El ministerio que presuntamente llevaría a cabo la segunda ola de reforma institucional y modernización del Estado, con fusiones y eliminación de instituciones, es el que exhibe el mayor incremento de 186% en remuneraciones y contribuciones. Llama la atención el aumento de 645% en las remuneraciones al personal temporal. Entonces, ¿qué están hablando? Que vamos a tomar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y vamos a fusionarlos. Pero los empleados no van, todo va a seguir igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de fusionar eso? ¿A qué se debe? Para citar un caso. Que si van a sacar el Instituto Agrario y lo van a fusionar con el Ministerio de Agricultura, pero van a seguir los mismos empleados. Y el Instituto Agrario va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sentido? Es una forma como de ocultar una presunta reforma que en la práctica no existe, porque los gastos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Y no se garantiza mayor eficacia. Señores, increíble lo que el gobierno ha pagado
en aumento de nómina es prácticamente superior a lo que pretende buscar con la reforma fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno reduce la nómina pública, pues sencillamente la reforma fiscal no tiene sentido. Óigase bien, con reducir la nómina pública, el gobierno se podría economizar lo que está buscando con la reforma fiscal. El MAP pues se lleva el trofeo como la institución que ha aumentado la nómina pública en 186%. Dios mío, increíble, pero cierto. Pero vamos a seguir con el próximo corte del doctor Leonel Fernández. Adelante, David. Esas son cosas que hicimos nosotros al inicio de cada año escolar, cuando los padres gastaban, ¿verdad?, en adquirir los libros, los cuadernos, etc. Eso se les deducía. Entonces, un incentivo también a la educación, que los padres estuvieran, digamos, activos en la formación educativa de sus hijos. Bueno, ahora se elimina esa deducción. Se instala lo que nosotros llamamos ahora, y esto para mí es gravísimo, la dictadura fiscal. Bueno, aquí está el siglo, aquí está el pobre hombre, lo que fueron una vez. En cuanto a las personas físicas, entonces se instala la dictadura fiscal sobre la base de la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación con la dependencia. Es decir, ya la declaración jurada no va a ser a los funcionarios electos. Todo el mundo, todo el que tenga un empleo, tiene que hacer una declaración jurada de cuáles son sus ingresos. Ahora, dámoslo con sentido práctico. Puedo tiene una tarjeta de crédito y va a comprar un supermercado. Y en esa compra gastó 40,000 pesos. ¿Verdad? Bueno, y entonces tuvo que hacer gastos también de la casa, todo esto. Y sus gastos llegaron a 65,000, 70,000 pesos, porque tiene un salario de 50,000. Entonces me van a llamar para preguntarme que como yo gano 50 y hasta 70. Entonces eso va a ser todo el mundo. Ah, eso me lo dio mi papá. Ahora vamos a investigar a tu papá, de dónde tu papá lo sacó para hacer eso. Entonces, vamos a quedar presos todos. Todos vamos a quedar presos. En la época del totalitarismo fiscal, es una dictadura. Porque vamos a tener el control de cada quien. Y por supuesto, yo estoy seguro que la sociedad dominicana no lo va a aceptar. Eso no se va a aceptar. Pero además está el impuesto a la circulación de vehículos. Se va a duplicar el pago del marbete a 3,000 pesos por vehículo con año de fabricación mayor a 5 años. Y se duplica el pago del marbete a 6,000 pesos por vehículo con año de fabricación menor a 5 años. Es decir, si voy a pie me cobran, si voy montado también. De 1.500 pesos a 3,000 y de 3,000 a 6,000. Eso, si usted no puede pagar los 1.500, porque eso se ve cada año, ahora, ¿va a poder pagar 3,000? ¿Va a poder pagar 6,000? Bueno, increíble. Reforma a la carta. Pero sigamos con el doctor Leonel Fernández, ya con el penúltimo bloque de la rueda de prensa, y al final pues vamos a ver la propuesta de la Fuerza del Pueblo. Adelante. El 2% tendría un impacto en un periodo mínimo de 3 años, lo que implicaría un pago de impuestos que no tendría una contraprestación inmediata. Por tanto, el objetivo número 1 de que se quiera aumentar los impuestos para poder contribuir con servicios públicos no se va a lograr. Los impuestos se dividen. Vamos a tener impuestos a las personas jurídicas, impuestos a las personas físicas, ¿verdad? Tendremos impuestos a la renta, tendremos impuestos a la propiedad inmobiliaria, son varios. Entonces, ¿cuáles son los impuestos que van a afectar? Bueno, impuestos a las personas jurídicas en primer término. Se incrementa de un 10 a un 15% la retención sobre honorarios, condiciones y pagos por servicios profesionales. ¿Qué quiere decir eso?
y antes pagaba un 10% por los servicios prestados, tiene que pagar un 15%. Quizás el abogado dice, bueno, te voy a pagar el 15%, pero se lo cobró entonces al cliente. Pero hay un costo, o lo asume el profesional o lo asume el cliente. Pasa de un 10 a un 15%. Se incrementa de 25% a 27% la retención máxima sobre premios obtenidos en juego de azar. Si se sacó el premio, va a tener que pagar el 26%. Si se sacó el premio mayor, va a haber que pagar el 27% del premio que acaba de recibir. Llegan hasta la suerte. Llegan a la suerte. Exactamente. Se eliminan exenciones de fomento al desarrollo turístico. Se va con futuro. Por tanto, eso de alguna manera va a desestimular inversión extranjera o inversión nacional en la construcción de nuevos hoteles. Pero las exenciones se van a eliminar. Se eliminan exenciones a la industria textil, así como a la competitividad e innovación industrial. Bueno, hoy hay un comunicado justamente de la Asociación de Industria de República Dominicana haciendo un llamado sobre esto, en el sentido de que si se quitan esas exenciones a la competitividad y a la innovación, que fue algo que nosotros promovimos durante nuestra gestión de gobierno con una modificación a la ley industrial que era pro industria. Bueno, si no hay competitividad y no hay innovación en la industria local, lo que estamos es afectando. En la campaña, nosotros incluso decíamos, viendo la diferenciación que hay entre manufactura local y zonas francas, que se pudiera dar un tipo de vinculación, ¿no? Porque zonas francas sí crecen, está en expansión, pero la manufactura local no. Y la manufactura local básicamente es textil también, y se va a afectar. Bueno, se deroga la exención a la ley de fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Eso fue una ley promulgada por nosotros, la ley de fideicomiso y desarrollo a las viviendas de bajo costo. Bueno, si ustedes hablan con los jóvenes ingenieros de Santiago, para citar un caso, porque Santiago ha crecido en términos de la propiedad inmobiliaria, lo han hecho sobre la base de la ley de fideicomiso inmobiliario. Esa ha sido la clave del éxito del desarrollo inmobiliario en una provincia como Santiago. Ahora, se va a quitar eso, ¿qué va a pasar? Que se va a deprimir en la construcción. Bueno, se elimina el desarrollo de la industria del cine y de actividades culturales. Por Dios, el cine es una industria naciente que ya empieza a tener impacto a nivel internacional. Yo estuve hace 3 semanas en Miami presentando la película de Freire en una muestra de cine en Miami. Sí. Finalmente queremos presentarles a ustedes en el día de hoy pues la propuesta final pues de la Fuerza del Pueblo basada, ¿verdad?, en la ley de estrategia de desarrollo. Vamos a escuchar esta parte y con esta parte pues damos por finiquitado pues la rueda de prensa del doctor Leonel Fernández. Adelante. Necesidad de impulsar una reforma fiscal integral basada en la progresividad. De manera que la Fuerza del Pueblo ha sido consistente en reconocer la necesidad de una reforma de conformidad como lo establece la Ley de Desarrollo Nacional Sostenible, la Ley 1.2. Y el problema que encontramos con la reforma presentada por el gobierno es que es una reforma regresiva. Al revés de que sea progresiva, como dice la ley, esta reforma es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Porque la mayor parte de los impuestos provienen del impuesto al valor agregado IVA, que es un cambio al ITEVIS. El ITEVIS era gravar aquellos bienes que habían experimentado alguna transformación. Ahora no, ahora es el producto en sí. IVA, cuando se puso en México, allá dijeron, ¿qué quiere decir IVA? Imposible vivir aquí. Eso es lo que quiere decir IVA, imposible vivir aquí. ¿No? Y además, el impuesto selectivo al consumo, lo que equivale, todo eso equivaldría a más de 88.000 billones de pesos, lo que representa el 72% de los ingresos estimados a la propuesta de la reforma fiscal. El 72% o consiguiente de esos ingresos corresponde a una visión regresiva de la reforma tributaria.
Y eso va a afectar fundamentalmente a los sectores más pobres y a la clase media de la República Dominicana. Le sigue a todo esto el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Eso afectaría más de 22.000 millones de pesos, equivalente a un 18.1%. Y además, el impuesto sobre la renta a las personas físicas, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y eso por un monto de más de 5.000 millones y sería el 4.3%. Los impuestos a la propiedad inmobiliaria sumarían casi 7.000 millones y eso equivaldría al 5.5%. De manera que uno mira el impuesto por la renta, el IVA, ¿verdad?, el IPI, a la persona física, a la persona jurídica, es todo lo contrario de lo que se consiguió en la ley de San Juan. Es una visión regresiva que va a afectar a la población. Ahora, bien, creo que ya usted pues tiene su propio juicio en torno a la reforma fiscal que pretende imponer el gobierno y por supuesto que la posición de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo es sentarse a dialogar una reforma fiscal que sea lo menos lesiva para el pueblo dominicano. Usted tiene material, hágase su propio juicio, analice usted, porque el presidente, no sé por qué insiste en mentirle a este país. Ustedes han podido observar que el gobierno ha aumentado la publicidad en 56% y el presidente insiste en decir que el PLD gastó el doble de publicidad. Eso yo no lo entiendo, cuando los números dicen otra cosa. Pausamos y retornamos tierno y contundente.